Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Hola David, ¿qué tal? Hola, pues mira, encantado de estar aquí. Ayer es que no sé qué me pasó, que tuve como un desvanecimiento y no me acuerdo de nada. No sé Ujú. con quién grabarías ayer, pero vamos. No lo sé, no lo sé. Apareció un tipo con la cara de blanco, Ah, sí. sí, así que Bueno, tendré, nada. tendré que ver los vídeos. Pues nada, hoy tenemos una reacción patrocinada por Homnom, Gacharik Spin, como no podría ser de otra manera. Y se trata de la canción Rabbit Hole, que es parte del lip stream del decimotercer aniversario en 2022, en el que solamente interpretaron canciones nuevas. Este tema se incluyó posteriormente en el álbum de 2023 W. Bien, bueno, pues no creo que haga falta repetir los miembros del grupo, pero bueno, aún así, si es la primera vez que descubres ahí Gacharik Spin, tenemos a Chopper Koga al bajo, a Hannah, guitarra, vocalista, batería, lo que haga falta, Tomozo, guitarra, Oreo Reona, teclados, Angelina, un tercio, vocalista, es la nueva vocalista desde 2019, y Yuri, batería y percusión. Así que bueno, dependiendo de la canción, os habréis extrañado los que seáis nuevos en esto, como que hay dos que son baterías, depende del caso, a veces Hannah, a veces Yuri. Porque Hannah, bueno, también toca la guitarra, hace un poco de todo. Pues nada, siempre divertido ver a Gacharik, ¿no, David? Sí, 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 sí. Además, tenemos ahí a Oreo que siempre nos sorprende con- Nunca sabes por dónde va a salir. O te sale disfrazada de hamburguesa o con una peluca amarilla o con otra verde, ¿sabes? Sí, o lo mismo toca el teclado en la espalda de una compañera. Efectivamente, efectivamente. Eso nos dejó, vamos. Ostras, somos muy fans de Oreo. Bueno, pues ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Gacharik Spin. 君はハイエナお腹を空かして私の心臓を食べ尽くして君はハイエナ用が済んだら跡形もない好き嫌いとかどうでもいいなって口先が遊んじゃってるの君とラーメンの私を返して不器用ラララララ言う後悔しちゃってることララララ全て経験なんてただの綺麗事でしょああ言う迷い込んで抜け出せないもう手遅れなんだいいか悪いかなんかわかんないよ君はハイエナお腹を空かして私の心臓を食べ尽くして愛とはどうぞラビット深く落ちてゆくこの先に君の顔に気持ちは感じないや感じないラビット止まんないのずれたい会いたい君に体丸ごと感じたいや感じないAhora le doy para atrás porque no quiero tampoco interrumpir tanto el teclado de Oreo, pero sí, es una dinámica diferente de Gacharin. Estoy viendo ahí un teclado un poco jazzístico de Oreo y bueno, llama la atención ver a Koga sentada. Creo que le ocurría algo, no sé exactamente el qué, no sé si... No me quiero aventurar, pero sé que había una razón para que estuviera sentada y tenía que descansar. Em, y como hemos visto, pues Hannah en esta ocasión está tanto cantando como tocando la guitarra,
para que Yuri pueda tocar la batería y bueno, y la vocalista principal, Angie, un tercio, para los que no lo sepan, es que ella, en honor a sus orígenes, pues como tiene ahí, Sí. digamos, de tres sitios distintos, de hecho, un tercio es español, así que pues nada, la sentimos como en casa. Y por supuesto, Tomozo, pues con su guitarra que es preciosa también, esa PRS. Bien, ¿qué te está pareciendo, David? Pues a mí de principio me ha sorprendido que el look, que están muy bien vestidas todas. Así ya me ha llamado la atención. Ujú, Ver a Aureo Reón así vestida, pues como vale que tiene ahí en las mangas, no sé si es pelo o qué será, pero va muy decentita. Y luego el tono jazzístico de la canción, ujú. porque es jazz. Ha hecho ahí Hannah un poquito de virguería con la guitarra, pero a mí me está... No es que sea mi género preferido, pero oye, está bastante bien. Y es algo distinto. Es que ya con esta chica no sabes lo que te vas a encontrar. Eso es. Lo que he comentado yo ya he comentado más de una vez de que se les veía que tenían mucho conocimiento musical. Aureo siempre ha metido tema jazz aunque sea con pinceladas en los temas de Gacheric Spin, se ve que es una chica que controla muchísimo el tema de armonía y tal. Bueno, de hecho en este plano yo creo que ya más teclados no puede tener aquí, ¿no? Porque No, no. de hecho veo aquí Le vemos uno, cuatro aquí. dos, tres y cuatro. Cuatro. Ya, claro, y aquí porque necesito una salida, porque ya no tiene para más. Perfecto, vamos a darle un poquito para atrás, pero es lo que tú dices, Hannah está haciendo acordes muy, sí, sí, muy del palo del jazz, ¿vale? Así con arpegios y tal. Después también haciendo Tomozo, pues florituras, virguerías y añadiendo color. Bueno, por supuesto, Coca, que la pobre la tenemos ahí en una esquina que como no se mueve, pues bueno, pero A ver, que no está de pie, estaría, pues parece que está como más invisible, pero realmente se nota la estaría necesidad. lesionada. Claro, bueno, lesionada o que le ocurre cualquier tipo de historia, no lo sabemos, pero además porque es una chica que se mueve muchísimo cuando está tocando normalmente. Además que estamos acostumbrados a que Hannah suelte algún gutural de estos guapos y Sí. me Es parece a que mí que en esta no. Hannah con los guturales es cuando se le pone el pelo azul. Cuando se transforma en Super Saiyajin Blue. Madre mía. Bueno, pues continuamos. Un comienzo muy, muy interesante. お幸せになれてたらいいなもう少し飽きないでいてよ愛したね大体適当なことを聞いて真に受けちゃう方が妙なバカなんだってああいう迷い込んでたからさね君の瞳見たら愛せるかどうかそんなん分かってんだ君はハイエナお腹をすかして私の心臓を食べ尽くして愛とはただラビット甘く満たされてゆく先に二人見つめ合っても感じないや感じないや Love you たまんないの今すぐどこでも晴れて
して試しやがれ Pues sí, una elección súper interesante, todo de ambiente jazzístico. Sí, Me encanta cómo han ido alternando de una voz a otra y esa parte en la que Angie casi hablaba en vez de cantar súper rápido. estaba como rapeando. Claro, claro, pero no es exactamente rapeando para mi forma. Es decir, si metes esto en jazz, no es rap, es como si fuera casi parte de la percusión, ¿vale? Pero está cantando, ¿sabes? Es decir, pero ese ritmo a la hora de cantar va en consonancia con la batería. No sé si me explico, Sí, ¿vale? sí. Entonces es como a veces se hacen incluso sin ni siquiera pronunciar una palabra coherente. Van diciendo sonidos, ¿vale? Bip, bap, bup o lo que sea, ¿vale? Pero van cantando y en este caso iba muy, muy rápido en consonancia con la batería, iba complementándose con la parte rítmica, a mi entender. Eh, y las dos cantan fenomenal, eh, incluso incorporando falsetes, melodías muy elaboradas, todo armonizado perfectamente. Se ve que son grandes músicos y esto no lo pueden hacer cualquiera. Aunque veáis que no es un tempo, un ritmo súper rápido, es decir, está bien, es decir, va en un tempo medio, ¿vale? Tal vez no sé si alegro o tal, pero que el jazz es complicado en sí, ¿vale? Es decir, continuamente cambio de escalas, de... todo es un caos Es, ordenado, como digo yo. es muy de improvisación, ¿no? Sí, pero hay unos patrones comunes, es decir, hay unas guías, ¿vale? En las que después te puedes salir y puedes entrar, pero como digo yo, es un caos ordenado, ¿vale? Ya, ya. En el jazz parece que cada uno hace lo que le da la gana y que va a su bola, pero realmente no es así. Lo que pasa que, claro, es complicado para el oído que no está entrenado en este tipo de cuestiones. Y me ha encantado el bajo de Koga. Sí, sí, a mí el bajo y el teclado de Oreo Sí. se escuchaban además bastante. Cuando entraban sobre todo cuando entraban las dos, estaba el teclado por un lado y el bajo por el otro, Mm, y luego los punteos que hacía Tomozo y Hanna con la guitarra, y luego, claro, luego cantando las dos, pues alternándose, pues, la verdad que ha estado muy bien para ser jazz, claro. Yo ya sabes que a mí me gustan cosas más duras, pero bueno, que perfectamente disfrutable. claro, bueno, dentro del jazz es que hay también mucha variedad. Sí, sí, claro. A mí Sí. me gusta el jazz, pero no tampoco todo el jazz, ¿vale? Pero sí, hay mucho por descubrir. De todas maneras, hay determinadas músicas que conforme nos vamos haciendo mayores las disfrutamos más, ¿vale? No, en serio, porque, a ver, el jazz no es una música que puedas disfrutar Para de... salir de fiesta. No, o del principio, es decir, un adolescente no se pone a escuchar jazz Claro, normalmente, claro. ni música clásica, sino es algo que te va llegando con la madurez tanto personal como musical, ¿no? Bueno, pues muy bien, Homnom, gracias. Ha sido una sorpresa más porque no nos esperábamos que iba a ser un tema jazzístico. De hecho, ha habido una parte que me he quedado así con la cara, con la boca abierta, como diciendo, madre mía, que estoy escuchando aquí. Sí, Qué raro se me hace verlas así tan tranquilas. sí. Y a mí sobre todo me gusta el jazz de instrumentos de cuerda, es decir, de guitarra, en el que predomina la guitarra, el bajo o contrabajo. Em, Soy menos de instrumentos de viento, de saxofón, De flauta. de flauta, trompeta, lo que haga falta, ¿no? Pero sin embargo, este me ha gustado mucho, ¿vale? Y sobre todo el buen hacer de Oreo, genial, genial. Yo, vamos, llevo tiempo dándome cuenta de que esta chica es un portento a la hora de tocar el teclado. Bueno, pues más cositas que comentar, David.
Pues nada, Yuri al final ha estado ahí muy, muy correcta. Lo que pasa es que, claro, después de reaccionar a todas las que hemos reaccionado y que suelen ser bastante más rockeras o bueno, más fiesteras, porque al final yo creo que han tocado todos los palos. Claro. Lo que ocurre que para los baterías tocando este tipo de música no es que el objetivo no es lucirse tampoco, Sí, es sí, sí, claro, claro, obviamente. simplemente acompañar. Llevar el compás y llevar la base rítmica, así que Correcto. Ten en cuenta que para el tema del bajo, por ejemplo, el destacar como solista de bajo o como hacer virguerías con el bajo es relativamente moderno, sí, ¿vale? ya. Ya el bajo eléctrico de por sí es un instrumento moderno porque es del año 58. Por ahí el concepto de bajo eléctrico como lo tenemos ahora y mucho menos es decir, el tema de destacar como bajista, ¿vale? En una banda, eso es uno de los pioneros, Jaco Pastorius, y eso estamos hablando años 60-70. ¿Sabes lo que te digo, no? Es decir, que... Sí, sí. ah, así que nada, muy bien. Amigos, si os gusta lo que hacemos, ya sabes, dale a like, suscríbete, clic en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Y bueno, pues como siempre digo, ¿no? Muchas gracias por el apoyo. Hace poquito que hemos superado los 2000 suscriptores, es una pasada. Y queremos seguir trayendo más contenido, ¿vale? Nos gustaría poder dedicarle más tiempo, pero para eso necesitamos vuestro apoyo. Hay dos maneras de apoyarnos, básicamente. Una sería ser miembros del canal, ¿vale? Aparte de suscribiros, os da la opción de uniros o el botón de join que aparece por aquí abajo. Y hay dos niveles. En el nivel uno puedes ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 tienes reacciones exclusivas, mucho material extra que vamos a ir poniendo, como mínimo 15, ¿vale? Vamos a ir poniendo más. Al ritmo que vamos, yo creo que estaremos en torno a 18, si todo va como debe de ir. Hay algunos inconvenientes que nos encontramos a veces, como que algún artista decide bloquear el vídeo mundialmente, cosa que no entendemos porque no dejamos de, digamos, de divulgar su música, Claro, ¿vale? Añadiendo, efectivamente. además, que YouTube lo considera un uso legítimo el añadir una crítica, un comentario, aportar valor al vídeo, ¿vale? Y la otra manera sería el Patreon, que es lo que señala aquí arriba David, que eso es haceros reacciones personalizadas, ¿vale? Reacciones personalizadas, hay tres niveles, el bronce, el plata y oro, para tener dos, cuatro o seis reacciones personalizadas a lo largo del mes. Pues nada, amigos, muy bien, muchas gracias. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.